En el primero de los ejercicios propuestos nos hablan de una explotación ganadera en la que el 20% de las reses enferman. Y nos hablan de que se va a elegir una muestra de 80 reses y nos preguntan cuál es la probabilidad de que enfermen menos del 18%. ¿A qué situación real podría corresponder algo así? Pues una explotación ganadera en la que se sabe, pues porque se tienen estadísticas de muchos años atrás, que por razones X el 20% de las reses enferman. Tenemos una población de reses y tenemos una proporción en esa población del 20% o 0,2 que cumplen una cierta variable aleatoria, que es la de enfermar. Imaginemos que hay un comprador de reses que quiere adquirir 80 reses, una muestra de 80 reses, y que sabe que una parte de esas reses acabarán enfermando. Hace sus cuentas y decide que si enferman menos del 18%, le puede convenir comprar. Puede compensar las que enferman con los beneficios que saque por otro lado o lo que sea. Pero que si van a enfermar más del 18%, pues ya no le compensa comprarlas. Tiene el dato de que en la explotación acaban enfermando el 20% de las reses, pero él va a elegir solo una muestra de 80. No es necesario que en esa muestra de 80 también enfermen el 20%. Pero en todo caso, como sabe de estadística un poco, pues decide hacer sus cuentas para decidir si le compensa arriesgarse o no. Si compra 80 reses, enfermarán más del 18%, ¿con qué probabilidad? ¿Enfermarán menos del 18%? ¿Con qué probabilidad? Entonces, lo que sabe es que si definimos la variable aleatoria proporción muestral de reses de la muestra que van a enfermar, esa variable aleatoria sigue una distribución normal cuya media es la proporción de toda la población y cuya desviación típica se saca por esta fórmula, p por 1 menos p entre n, todo ello raíz cuadrada. Eso es, por cierto, lo que preguntan en el apartado A. Explicar o describir cómo es la distribución normal de la proporción de reses que van a enfermar en la muestra. Esta sería la respuesta al primer apartado. Explicar cómo es esa distribución normal o cuáles son sus características. Y ahora, yendo ya a la parte que interesa, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de reses que enfermen en una muestra de 80 esté por debajo de 0,18 del 18%? Bien, pues sabiendo el tipo de distribución normal que sigue esta variable aleatoria, tipificamos, como siempre digo, con esta media y esta desviación típica, tipificamos. Para el valor que interesa 0,18, el z da menos 0,447, que redondeando en segundo decimal es menos 0,45, y haciendo las cuentas, probabilidad de proporción muestral menor de 0,18, z menor que negativo, 1 menos z menor que el positivo, tabla y resultado. Esta es la probabilidad de que al comprar una muestra de 80 reses enfermen menos del 18%. O sea, lo que ese comprador ha averiguado que tiene una probabilidad de 0,32 o que hay un 32,6% de posibilidades de que enfermen menos del 18% de sus reses. ¿Le compensa o no le compensa? Probablemente no le compensa, pero este es el dato en el que se tiene que fijar a la hora de hacer la compra. En el siguiente ejercicio propuesto nos hablan de que el 40% de los adultos de una ciudad han viajado a Italia.
Entonces aquí la población son esos adultos y la variable aleatoria que estudiamos es ¿han viajado o no han viajado a Italia? El porcentaje de toda la población de adultos que ha viajado a Italia es 0,4. Entonces, se elige un grupo de 50, una muestra. Hallar la probabilidad de que hayan viajado a Italia más del 35, pero menos del 45. Bueno, pues como acabo de decir, población adultos de la ciudad, variable aleatoria, viajar o no, y sabemos que de toda la población de adultos han viajado el 40%. Y se elige una muestra de 50. Bueno, pues hay alguien que le interesa saber si en esa muestra de 50 hay pues un número adecuado de personas que han viajado a Italia. Las razones, pues no tengo ni idea. Desde que no quiera que haya muy pocos, porque si él va a hablar de Italia no le van a entender, hasta que no quiera que haya muchos, porque si cuenta algo que no es verdad le van a rebatir. Pero lo que le interesaría saber a esa persona es, en esta muestra de 50, ¿qué porcentaje de personas que han viajado a Italia va a haber? En concreto, ¿puedo decir que va a haber entre un 35 y un 45%? ¿Con qué probabilidad van a haber viajado entre un 35 y un 45% de esta muestra? Bueno, pues el planteamiento para resolver el ejercicio y calcular en concreto esta probabilidad es: definimos la variable proporción muestral de adultos que han viajado a Italia. La proporción en la muestra de 50 que han viajado a Italia. Como ya he dicho otras veces, esta es la proporción de toda la población, pero en una muestra no tiene por qué haber esta proporción. Puede haber un poco más o puede haber un poco menos. Es variable. En la muestra, la proporción de personas que han viajado a Italia es variable. Es una variable aleatoria. Y lo que sabemos de ella son estas características. ¿Cuánto vale la media? ¿Cuánto vale la desviación típica? P por 1 menos P entre n raíz cuadrada. Bien, pues para contestar a la pregunta hacemos lo habitual. La tipificación con esta media y esta desviación típica, que para el 0,45 y el 0,35 me dan 0,72 y menos 0,72. Aquí pasamos de la probabilidad con la P a la probabilidad con la Z, pero como tiene que estar entre dos valores, hay que restar probabilidad de Z menos el mayor menos probabilidad de Z menos el menor. La primera va a estar en la tabla, pero la segunda hay que convertir en 1 menos probabilidad de Z menor que positivo. Vamos a la tabla, encontramos este Z0,72 y esta es la solución. Esta es la probabilidad de que en una muestra de 50 personas de esa ciudad hayan viajado a Italia entre un 35 y un 45%. Si el anfitrión de la reunión de esas 50 personas se encuentra a gusto, si han viajado entre el 35 y el 45, esta es la probabilidad que tiene de encontrarse a gusto, de cumplir lo que le gustaría, que hayan viajado entre esos dos porcentajes a Italia. Vamos a ver ahora un pequeño cambio en el enunciado que puede darse. Vamos a ir al libro, al ejercicio 43 de la página 312. Solo el apartado C. Entonces nos dice, en una entidad bancaria el 40% de los clientes tiene una hipoteca. Elegimos una muestra de 50 clientes. Y en ese apartado C dice, calcula la probabilidad de que más de 22 clientes tenga hipoteca. Bien, pues aquí estamos manejando como población los clientes del banco. Y la variable aleatoria es tener o no hipoteca en el banco. De todos los clientes de este banco, sean 80.000 o 500.000, se sabe que el 40% tienen hipoteca, o sea, la proporción poblacional es 0,4. Elegimos una muestra de 50. En cuanto elegimos la muestra,
Ya podemos hablar de la variable proporción muestral de clientes con hipoteca. Y también podemos decir qué tipo de distribución normal va a seguir. La media será 0,4 y la desviación típica será P por 1 menos P entre N raíz cuadrada, que da esto. Entonces, yo sé de qué tipo es la variable proporción muestral de clientes con hipoteca. Proporción en la muestra de 50 de clientes que tienen hipoteca. Bien, pues la pregunta que nos hacen no es la probabilidad de que la proporción sea mayor o menor que cierto valor, sino la probabilidad de que haya más de 22 clientes con hipoteca. Eso es un número de clientes, no es una proporción de clientes. ¿Qué tenemos que hacer para pasar del número de clientes que nos preguntan a la proporción de clientes que podemos manejar con esta variable? Bueno, pues si me preguntan por 22 clientes, ¿cuál es la proporción en la muestra? Simplemente 22 entre 50. Espero que reconozcáis aquí una situación similar en los ejercicios de medias muestrales. A veces pedían el total y no la media de la población, de la muestra. Dividíamos entre el número de elementos de la muestra, pues aquí la cuestión es exactamente la misma. No me preguntan cuál es la probabilidad de que la proporción sea mayor de 0,35 o de 0,41. Me preguntan cuál es la probabilidad de que haya más de 22 clientes en la muestra de 50. Pues pasamos del número de clientes a la proporción dividiendo entre el total de clientes de la muestra. Y una vez que está esto claro, todo lo demás ya sigue como hasta ahora. Probabilidad de proporción mayor de 22 entre 50. Bueno, pues se hace la tipificación poniendo como valor de P 0,44, 22 entre 50. Z sale aproximadamente 0,58 con el redondeo. Y la probabilidad de P mayor de 0,44 es la probabilidad de Z mayor de 0,58. Hay que cambiarlo a 1 menos menor que el positivo. Y esta es la solución. Esta es la probabilidad de más de 22 clientes. Probabilidad de que haya más de 22 clientes en la muestra con hipoteca sería esa. Bien, pues abundando en esta última situación que nos podemos encontrar, vamos a acabar haciendo el ejercicio 9 de la página 303 del libro. Entonces, aquí la población son todos los votantes de donde sea, y lo que nos interesa saber es si votan o no a un cierto partido A. Se sabe que la proporción de votantes es del 24% o 0,24. Proporción de toda la población. En toda la población el 24% vota ese partido. Y se elige una muestra de 80. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en esa muestra de 80 más de 25 hayan votado a ese partido. Cambiamos de vídeo y lo resolvemos.